Hola, entonces yo creo que podemos comenzar. Entonces, gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre el arte de descubrir Sudáfrica. Aquí nos vamos a ir por lugares maravillosos, porque si bien va todo enmarcado al viaje que vamos a tener en diciembre, les queremos mostrar, pues más allá de simplemente, pues como decir las características de un viaje, mostrar el país y ver todas las cosas que ustedes pueden encontrar. Les voy a pedir entonces, como siempre, en estas sesiones, que apaguen los micrófonos, las cámaras si las tienen encendidas, y ya al final podemos tener entre todos pues una sesión de preguntas o de comentarios, como quieran. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les digo, pues este es un país maravilloso porque nos abre la puerta al África, y viajar a Sudáfrica ha sido a lo largo de la historia toda una proeza. Siempre ha sido muy difícil llegar hasta esos confines del continente africano tan al sur, y tan solo en nuestra época se ha convertido como en una especie de viaje de lujo y sobre todo de comodidad, y podemos sentirnos privilegiados de tener la oportunidad de realizar esta increíble travesía sin tener que afrontar esos peligros mortales de tormentas, de corrientes marítimas desconocidas, o de tener que sobrevivir a algún animal feroz en la soledad de la sabana, porque ya todo está un poquito más organizado. Nuestra aventura a Sudáfrica cuenta hoy con la inigualable ayuda, como les estoy contando, de esa tecnología que hace que el recorrido sea mucho más corto de lo que eran siglos. Aunque nos sigue pareciendo muy lejano y muy largo el viaje, pues imagínense si lo hubiéramos hecho, digamos, con barco o por tierra, como tenía que hacerse antes. Y entonces, ahorita digamos que los aviones nos permiten experimentar más de cerca esa naturaleza imponente de este país, su fauna, su flora, su carga histórica tan importante de lugares tan emblemáticos como por ejemplo el de la cuna de la humanidad, o tan renombrados a lo largo de la historia como el Cabo de Buena Esperanza, Johannesburgo, todo esto con la comodidad y seguridad del transporte y pues el hospedaje de lujo. Por ello, hoy Sudáfrica es, como les dije, la puerta que nos permite conocer todo un mundo de diversidad natural y cultural sin igual. Y en nuestro impactante viaje, pues vamos a recorrer kilómetros de distancia que nos van a transportar en el tiempo, por un lado, hasta el principio mismo de nuestra especie, como les dije, y por otro, hasta la última gran experiencia de reconciliación que dio el siglo XX, en donde pues el pueblo sudafricano logró su libertad de manera pacífica después de años de dolorosos sufrimientos. O sea, no podemos ir a Sudáfrica y abstraernos de ese proceso tan importante que ellos vivieron. Y por si fuera poco, toda esta intensa travesía pues va también a estar acompañada de los mejores, por ejemplo, vinos que producen en el país. Vamos a probar también la gastronomía que refleja con esos delicados sabores la fusión de culturas extranjeras que permanecen todavía en el país con la presencia y tradiciones de todas esas culturas ancestrales eh, propias de la región. Y por ello, pues estamos acompañados esta noche también por Luz de María Muñoz, y vamos a conversar entre las dos, o pues vamos digamos, como hacer un diálogo que espero que participen ustedes también al final, sobre algunos de los rostros más importantes de Sudáfrica que van a estar presentes en los diferentes momentos de nuestro viaje, que lo pueden tomar también como un conocimiento más cercano del país. Y antes de darle la charla pues a nuestra historiadora, permítanme ofrecerles unos datos adicionales y básicos del país. Por ejemplo, ubicado, como su nombre nos lo indica, al sur del continente africano. Entonces, su nombre oficial es República Parlamentaria de Sudáfrica, tiene unos 60 millones de habitantes, casi 3.000 kilómetros de costas que bañan tanto el Océano Índico como el Atlántico. Es decir, ahí en Sudáfrica se unen los dos océanos. Su superficie territorial es de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, lo que le da el tamaño, imagínense, de Francia y España juntas. Entonces, en ese vasto territorio, pues hay mucha
diversidad. Tienen 11 idiomas oficiales y tienen 3 capitales que son también pues sus ciudades más importantes. A cada rama del poder le tienen una capital. Entonces, Pretoria es la sede del Poder Ejecutivo. Bloemfontein es la sede del Poder Judicial y Ciudad del Cabo es la sede del Poder Legislativo. Es la segunda mayor economía del continente y de sus reservas minerales provienen el 65% del oro mundial, 60% del platino, 28% de los diamantes, por si quieren ir a comprar, y también uranio, cromo y carbón. Finalmente, agregaría que por toda esta gran diversidad natural y cultural y por el invaluable ejemplo que su pueblo ha dado en su lucha contra las diversas formas de intolerancia pues que desafortunadamente dividen a las sociedades y a los individuos, es que hoy se conoce a Sudáfrica, patria de Nelson Mandela, como la nación del arco iris. Ese es su, digamos, como su nombre más bonito. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida y le doy la palabra a Luz de María y ahorita volvemos a hablar. Muchísimas gracias, Juliana, y muchísimas gracias también a todos ustedes interesados esta tarde en escuchar sobre este increíble país. Yo quisiera hablarles a continuación, pues brevemente, de uno de los sitios que se van a visitar en este impactante viaje, uno de esos lugares que la verdad es que si uno tiene oportunidad de hacerlo, hay que ir, toca ir. Y además tiene un nombre muy emotivo, se llama la cuna de la humanidad. Eh, ¿Y qué es la cuna de la humanidad? Bueno, en sentido estricto, se trata de un yacimiento paleontológico y arqueológico ubicado a unos 50 kilómetros al noreste de Johannesburgo. Entonces, esto es pues un conjunto de cuevas de piedra caliza, identificado geológicamente bajo el nombre de Sistema Sterkfontein, cuya importancia pues radica en que, fíjense, lo maravilloso de todo esto, ahí se descubrió una nueva especie de Homo. A este Homo le pusieron Homo naledi y pues se calcula, ¿verdad?, que vivió en esta zona hace unos 335,000 años o entre 335,000 y 236,000 años. O sea, esto es una cantidad de tiempo impresionante. Y bueno, este Homo además tenía ya la característica de que enterraba a sus muertos. Esto quizás puede que no nos diga mucho estas cosas, pero son características de nosotros, ¿no? De que nos preocupamos por nuestros seres queridos, aun cuando pues ya hayan fallecido y todavía como un acto de amor, pues tratamos, procuramos de que estén bien en su última morada. Entonces, por ejemplo, este Homo ya lo hacía. Y por cierto, este lugar es ahora también el sitio considerado con las tumbas más antiguas de que se tiene noticia. Entonces ya con eso, pues ya podemos ir midiendo la importancia de este lugar. Sin embargo, eso no es todo lo que se encuentra ahí en este sitio llamado la Cuna de la Humanidad. Imagínense que la mayoría de los restos fósiles que se han estudiado y que se han encontrado ahí, pues corresponden a una especie de homínido de tipo Australopithecus, como la famosa Lucy, ¿recuerdan? Esta homínida descubierta en 1974 ahí en Etiopía. Bueno, pues resulta que los restos encontrados aquí en Sudáfrica son bastante más antiguos que Lucy, al grado de que el sistema de cuevas de Sterkfontein podría cambiar el punto de referencia temporal a nivel evolutivo que ya se había establecido con Lucy para retrocederlo varios miles de años atrás. Es como abrir el álbum de nuestro nacimiento como homínidos y así como cuando aparecimos en el planeta y ver literalmente cómo es que aprendimos a caminar en esta tierra y cuáles fueron esos primeros pasos. Bueno, a mí me parece conmovedor incluso. Aún así, pues por si esto todavía no les dice mucho, me gustaría compartir con ustedes pues algunas ideas que todo esto pues ha sugerido, ¿verdad? Como reflexión del por qué este sitio resulta trascendental.
Una de ellas es que la evolución es la historia de la humanidad. Es una frase de un historiador mexicano que a propósito pues ha reflexionado mucho sobre este tema. Imagínense entonces que sin este proceso evolutivo que tuvo lugar entre los diferentes homínidos y que hizo que uno de ellos se irguiera por necesidad para sobrevivir a depredadores cercanos y para buscar comida disponible, y luego tímidamente avanzara dejando atrás su casa para poblar tierras desconocidas e inhóspitas y desarrollando pues alguna industria en el camino, sin ese cambio en su anatomía, que entre otras cosas, también debo decirlo, hizo que en las mujeres el parto fuera altamente complicado. Pues sin ese doloroso esfuerzo que cambió toda su estructura, queridos amigos y amigas, no estaríamos aquí. Pero pues esos lejanos antepasados todavía no eran nosotros. Con el tiempo, ese proceso evolutivo dio lugar al nacimiento de otros varios tipos de Homo, como seguramente ustedes sabrán, en quienes pues poco a poco fueron apareciendo ya varias de esas características importantes como la solidaridad. Es decir, de ser presas y carroñeros, estos Homo se convirtieron poco a poco en unos cazadores letales, efectivos, se expandieron, dominaron sus terrores ante el fuego, lo aprendieron a manejar, cuidaron a sus enfermos, enterraron a sus muertos. Y esto hasta un punto, ¿cierto? Más o menos hace unos 200,000 años que finalmente aparece el Homo sapiens, que es nuestro ancestro más directo, y pues con él dio inicio un nuevo proceso, no solo de evolución, sino de revolución, en el sentido de cambio y de ruptura generada ya por una mente que decide impactar sobre su entorno y sus circunstancias. De manera que, pues, ustedes contemplarán el sitio en donde todo comenzó. El inicio de la evolución de la humanidad estará ante sus ojos. Actualmente, el yacimiento, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, está abierto al público y tendrán además la oportunidad de ver diferentes fósiles, pues también herramientas de piedra, y ahí también pues aprender mucho más sobre nuestra historia más remota. También pues se va a hacer un recorrido en las cuevas y pues ahí se les mostrará, ¿verdad? La mayoría de los fósiles y cómo es que continúan las excavaciones. Así es, Luz. Y bueno, ya que mencionas a uno de los pueblos originarios de esa región, me gustaría comentarles algo más al respecto de la geografía, de las lenguas y la cultura de África. Por supuesto, muy brevemente, para que ustedes tengan un mejor panorama de la riqueza de este increíble continente. Podemos decir que la diversidad de África empieza con su geografía. Es un continente que tiene una frontera natural entre el norte y el sur, que es el Sahel, que es esa línea amarilla clara que ustedes ven ahí en el mapa. Y al norte del Sahel está el desierto del Sahara, que pues ha estado habitado en los últimos siglos por comunidades en su mayoría musulmanas, eh, la mayoría arabizadas, que están establecidas en grandes centros como Argelia, como Libia, como Egipto, parte de Marruecos, y también encontramos en el Sahara tribus nómadas beduinas que se van moviendo por todo el desierto. Al sur del Sahel está esa gran África que llamamos subsahariana, que también se conoce como África Bantú. Y con este nombre nos referimos a una familia lingüística cuyas lenguas son habladas por muchas comunidades del centro y del sur de África. Pero también es una denominación, digamos, como endógena, utilizada por las comunidades africanas para reconocerse a sí mismas como una etnia común. A ver, en otras palabras, aunque las comunidades coloquialmente llamadas tribus son muchas y cada una tiene su idioma y su forma de expresar su mundo, todas ellas comparten un universo cultural que llaman Bantu. Es una palabra que viene de Mtu o Batu, que significa humanidad, y de Ba, que significa diversidad. Es como una especie de humanidad en la diversidad o una humanidad diversa. Las primeras comunidades bantúes de las cuales tenemos registros
datan del 2000 antes de Cristo y estaban localizadas en lo que hoy es el Congo. Y desde allí empezaron a colonizar y a bajar hacia el sur. Fue un proceso largo, por supuesto, que duró milenios y que ello pues y llevó a que hoy gran parte del sur continente sea bantú. Ahora bien, existen otros grupos etnolingüísticos que sobrevivieron también a la colonización europea o a esa colonización, perdón, bantú, tales como los Khoisan, que Luz de María mencionó hace un momento, y están ubicados en su mayoría en la cuenca del Kalahari. De manera que en Sudáfrica perviven, pues, actualmente varias comunidades Khoisan también. Y como pueden ver ahí en la imagen, tienen diferentes diferencias fenotípicas, es decir, ya el rostro es diferente con respecto a los bantúes. Los Khoisan, por ejemplo, tienen un tono de piel un poco más claro, sus ojos son un poquito más rasgados, más pequeñitos, pero así como hay personas que continúan con el legado étnico Khoisan, las prácticas tradicionales de los Khoisan también se mantienen vigentes. Por ejemplo, una de las experiencias en este viaje muy bonita es que vamos a visitar una casa del té rooibos. Y este té es de suma importancia para la comunidad Khoisan porque ellos lo utilizan como complemento a la leche materna y en los adultos como una bebida medicinal. O sea, ustedes realmente no se imaginan la conexión que tiene esta comunidad con este árbol. Para los Khoisan, preparar y tomar esta bebida es una manera de preservar los conocimientos de sus ancestros. Además, el rooibos solo crece en esta zona del mundo. Entonces, hoy hay las dos comunidades, los bantúes y los khoisan, conviven en Sudáfrica. Incluso tenemos que considerar también una especie de mestizaje, porque claro, eh, muchos sudafricanos tienen tanto ascendencia khoisan como bantú, por ejemplo, el caso de Nelson Mandela, quien por supuesto pues también vamos a hablar un poquito más adelante. Así es, y como en muchos otros lugares del mundo, en África y especialmente en Sudáfrica, que pues es el destino de este viaje espectacular sobre el cual estamos comentando, claro, pues sucedió que en algún momento de la historia llegaron los europeos como resultado de varios acontecimientos, ¿verdad? Que no podemos aquí mencionar, que nos llevaría mucho tiempo, pero entre ellos sí, por lo menos decir que el principal es que sus tradicionales rutas comerciales, por las que pues habían ellos sido abastecidos de muchos productos, los europeos, productos que venían de Oriente, pues quedaron de repente bloqueadas, ¿cierto? Debido a la presencia del Imperio Otomano que se adueñó del Mediterráneo. O sea, ese Mediterráneo quedó cerrado. Y es por eso que, pues en el siglo XV, los europeos se vieron en la necesidad de buscar alternativas y esta vez aventurándose como no lo habían hecho nunca a través del Atlántico. Y esa vuelta era muy miedosa. Y luego, pues, a una vez aventurándose en el Atlántico, pues había que surcar otros mares y todo esto con el objetivo de poder alcanzar los antiguos puertos en donde pues llegarían a sus ansiadas especias, al oro, las sedas, porcelanas y bueno, pues aprovechando el viaje, ¿por qué no? También conseguir fama y riqueza. Y así, en el siglo XV, los bantúes y khoisan, que estaba mencionando Julián hace un momento, se encontraron de pronto con la presencia de extraños visitantes, los europeos, en este caso portugueses, que pensaron encontrar la punta de África, doblarla y así navegar hasta el Océano Índico. En 1487, Bartolomé Díaz lo logró al llegar al Cabo de Buena Esperanza, pero fue Vasco da Gama quien años después rodeó la punta del continente y entró al Océano Índico. Entonces, allí en Ciudad del Cabo, ustedes podrán constatar toda esta historia. Esta ciudad es conocida como la ciudad madre por ser la ciudad más antigua de Sudáfrica y actualmente también es la segunda más grande del país y una de sus tres capitales, como se mencionó hace un ratito, que es la sede del poder legislativo. Al sur de la actual ciudad se encuentra el rocoso Cabo de Buena Esperanza, llamado así por el rey Juan II de Portugal,
y pues claro, un lugar fundamental que ustedes podrán explorar. Más adelante, a finales del siglo XVI, británicos y holandeses desafiaban a los portugueses en sus rutas comerciales. En 1647, un navío de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales naufragó en la actual bahía de Ciudad del Cabo. Y la tripulación construyó un fuerte y pues se quedó ahí, ¿verdad? Durante un año. Y así fue que se convirtieron en los primeros europeos en asentarse ahí en la zona. En este punto es importante decir que los holandeses tenían un método particular de colonialismo. Les interesaba la construcción de puertos y fuertes en las costas, pues para poder controlar mejor, por supuesto, las rutas marítimas y abastecer de recursos a sus barcos. Entonces, desde el puerto iban avanzando con zonas agrícolas. En este caso, fundaron poblados, pues así de carácter campesino en las cercanías de Cabo Verde, que habitados por holandeses, miembros de la Iglesia Reformada Calvinista. Este dato también es importante, aunque también había numerosos alemanes. Entonces, de esta primera colonización agrícola europea es que vienen los afrikaners, ¿verdad? Palabra importante. Las comunidades bantúes y khoisan resistieron fuertemente el avance holandés, pero con el paso del tiempo, los khoikhoi, que eran una parte de los khoisan, fueron expulsados de sus tierras tradicionales, diezmados además por enfermedades introducidas por los europeos, un fenómeno que también pasó en América, y destruidos por las armas de fuego. Al final, muchas comunidades nativas africanas terminaron esclavizadas. Sin embargo, lo cierto es que no podemos desconocer que muchas otras lograron resistir. Durante los más de 150 años, entonces, que hubo de dominio holandés, Ciudad del Cabo fue conocida como la Taberna de los Mares. Del pasado colonial holandés nos ha llegado hasta la actualidad, por ejemplo, el Castillo de Buena Esperanza, construido en el siglo XVII para defender la ciudad. Es el edificio en pie más antiguo de Ciudad del Cabo. Tiene pues una forma pentagonal con muros de piedra, siendo uno de los mejores ejemplos de fortaleza holandesa. El castillo fue utilizado por los británicos como celda durante las guerras anglo-boers y hoy es patrimonio nacional y sede del Museo Militar. La Gran Parada es el principal o la principal plaza pública de Ciudad del Cabo, y también fue construida por los holandeses en el siglo XVII, 1652. Durante la colonia era en esta plaza en donde se vendían a los esclavos. Y ahí mismo, siglos después, imagínense, se congregó una gran multitud para escuchar y ver, por supuesto, a Nelson Mandela ya como hombre libre luego de 27 años de prisión. Hay otro lugar también interesante que es el Jardín Botánico de Kirstenbosch, que pues empezó siendo un pequeño huerto, ¿verdad?, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y hoy pues es uno de los jardines botánicos más bonitos y grandes del mundo. Imagínense que llega a tener hasta 7,000 plantas y árboles, o sea que también vale mucho la pena. Y bueno, no me quiero extender más, entonces voy a cerrar con esta breve nota, ¿verdad? Esta intervención sobre la presencia de los europeos. También quisiera yo decir que en 1806 los británicos conquistaron Ciudad del Cabo y establecieron un nuevo régimen colonial jerárquico. Aquí, ojo, porque en este régimen estaban, por supuesto, a la cabeza, pues ellos mismos, y luego seguían los afrikaners blancos, que recuerden, eran los descendientes de los holandeses. Y por último, las comunidades negras, ¿sí? Entonces, del pasado inglés está el Waterfront, Victoria and Alfred, que es un puerto reconvertido en zona de entretenimiento. Los pasajes comerciales están pues ahí muy adornados, muy lindos, y hay edificios victorianos también interesantes. Las tensiones, queridos amigos y amigas, producto de este régimen, pues llevaron a varias guerras civiles que tuvieron lugar
a lo largo del siglo XIX, enfrentamientos entre blancos. También hubo guerras, la guerra anglo-zulú, es decir, británicos contra bantúes, y como decíamos, las guerras anglo-boers, o sea, entre ingleses y africanos. Ahí el siglo XIX es siempre muy complicado. En 1910, con el fin de la guerra, surgió la Unión Sudafricana, que tenía como objetivo el de consolidar un poder o un modelo democrático para los blancos en Sudáfrica, garantizando que ambos bandos, o sea, los británicos y los afrikaners, pues tuvieran el mismo peso en la política del país. En 1948, el afrikaner Daniel Malan se hizo con el poder en Sudáfrica e instauró el apartheid. Y ya por último, en Ciudad del Cabo, ustedes también podrán ver la plaza del Nobel Square. Ahí hay 4 esculturas de sudafricanos muy distinguidos que consiguieron pues ser galardonados con el Premio Nobel de Paz, como Albert Luthuli, Desmond Tutu, Frederick de Klerk y por supuesto Nelson Mandela. Entonces, definitivamente Ciudad del Cabo es una visita invaluable. Bueno, pues con este gran contexto histórico que nos ha dado Luz de María, ahora quiero compartir con ustedes unos datos igualmente importantes sobre el apartheid. Como probablemente ustedes ya sepan, hayan oído, visto películas, leído, el apartheid fue un régimen político que se basó básicamente en la promulgación de leyes de segregación racial y en un fuerte dispositivo de control muy restrictivo sobre la población negra. Entonces, la primera ley instaurada a ese respecto fue la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos en 1949. ¿Sí? O sea, no se podían casar blancos con negros. Después siguió la Ley de Áreas de Grupo en 1950 y según esta ley, la población negra quedaba excluida de áreas específicas del país. Y una de las leyes más cuestionadas fue la Ley de Nativos de 1952, que dictaminó que si una persona negra quería desplazarse, por ejemplo, de una zona rural a una zona urbana, tenía que pedir permiso a las autoridades blancas, o sea, no había libertad de movimiento. Por supuesto que la población negra sudafricana resistió la implementación del apartheid, por supuesto que sí, pero el gobierno africano utilizaba la violencia o la privación de la libertad de manera sistemática como principal método de control. Una de las ciudades en donde más está presente la memoria histórica del apartheid es Johannesburgo. Ellos la conocen o le dicen Joburg o Josi. Y esta ciudad ha tenido una transformación rapidísima, grandísima, y se ha convertido en un corazón muy vibrante de Sudáfrica. Empezó siendo un conjunto, una sumita de asentamientos mineros y con el paso de los años se fueron acercando o se fueron uniendo esos poblados hasta pues, que se convirtió ya en una gran ciudad. Entonces, en Johannesburgo uno encuentra, por ejemplo, lo más famoso, que es el distrito de Soweto, que es tristemente recordado por la masacre ocurrida el 16 de junio de 1976. Ahí lo tienen en pantalla, cuando estudiantes negros salieron a protestar en contra de las imposiciones educativas del apartheid. Por ejemplo, contra la reforma que impuso la lengua afrikaner como único idioma de enseñanza en la escuela. Ya les conté que aquí es un país de 11 lenguas. Pues bien, el afrikaner era el único idioma que se enseñaba en los colegios. Y la represión a esta protesta fue increíblemente violenta. 575 personas negras fueron asesinadas y al menos 2.380 resultaron heridas. Lo que ocurrió en Soweto contribuyó al establecimiento y a potenciar ese movimiento estudiantil apartheid. De modo que pues esa marcha significó mucho más que la dolorosa, pues que simplemente digamos la pérdida de vidas. Digamos que podríamos decir que para muchos sudafricanos fue un antes y un después, un punto de inflexión en esas formas de resistencia.
y en su lucha en contra del régimen de segregación racial. La comunidad internacional, pues, también sí rechazó los eventos ocurridos, pero a pesar de eso, pues el apartheid va o seguiría existiendo por 16 años más. Hay una fotografía que fue tomada durante la masacre de Soweto, que es muy dolorosa. Eh, Aquí vemos el cuerpo muerto de un niño de 13 años. Su nombre era Héctor Peterson. Y actualmente en Johannesburgo hay un monumento y un museo en su honor que los que vayan al viaje lo van a poder visitar, que es ubicado a solo 2 cuadras de donde la bala lo impactó. Y el museo guarda una colección, pues sirve, digamos, como en honor a ese niño, pues sirve también para mostrar una gran cantidad de testimonios orales, de fotografías, de documentos de la época. O sea que se vuelve un espacio clave para entender pues ese levantamiento de Soweto, que es, como les dije, ese punto de inflexión. Bueno, pero hoy en día, pues Johannesburgo también tiene pues otra cara, ¿cierto? No todo es apartheid. Tiene una cara un poco más alegre, también es una ciudad muy vibrante, muy cultural, como por ejemplo el barrio Newton Precinct, en donde hay teatros, galerías de arte. También encontramos un mercado bastante concurrido. Yo creo que una de las cosas más lindas de África es ir a los mercados. Uno de los mayores atractivos de este barrio, del Newton Precinct, es la Mary Fitzgerald Square, donde se encuentran el Museum Africa y el Market Theatre, que son 2 edificios victorianos muy, muy bonitos. Y además, pues en nuestro viaje, como no puede faltar, parte de ese sentir a Johannesburgo es un jazz safari, porque en Sudáfrica y especialmente en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo se siente mucho el jazz. Y cuando visitemos Johannesburgo, vamos a visitar la casa de un músico local, vamos a cenar ahí con él, vamos a conversar y por supuesto nos va a dar un concierto privado. Entonces, vamos a recorrer el distrito de Soweto, que es el lugar clave para estudiar el apartheid, pero después nos vamos a relajar un poquito viendo las manifestaciones culturales de esta ciudad. Así es, Juliana y queridos amigos y amigas, pues yo voy a retomar un poquito lo que ella estaba diciendo al respecto del apartheid, que pues efectivamente dividió físicamente a la sociedad y pues le generó dolorosas heridas, como esta que mencionaba Juliana precisamente sobre todo lo acontecido ahí en Soweto. La censura internacional, pues, y las múltiples sanciones, porque fueron varias sanciones económicas, pues no lograron, por supuesto, que cayera el sistema, ¿no? Claro, ya Sudáfrica empezaba pues a sufrir como las consecuencias de estos hechos, pero todavía no llegaba el momento crucial. Es por todo eso que la figura de Nelson Mandela está inevitablemente unida a las ideas de lucha y resistencia, porque fue sin duda el líder que su nación necesitaba para llevar a cabo la inmensa obra, imagínense ustedes, de derrumbar el sistema del apartheid, pero guiar a su pueblo en paz hacia la reconciliación. O sea, era una vuelta muy complicada de lograr. Ya en el mismo Soweto podemos encontrar también la presencia de Mandela, porque en este distrito se encuentra la casa museo de Mandela, donde él vivió con su primera esposa, Evelyn, y luego más tarde también con Winnie, con su segunda esposa. Es una casa museo que, pues claro, incluye exposiciones sobre la historia de la casa, fotos familiares y varios documentos interesantes. También muy cerca de ahí se encuentra la casa del que fue su amigo Desmond Tutu, que además, hay que mencionarlo, fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano, y lo fue de Ciudad del Cabo, y luego primado
de la entonces Iglesia de la provincia de África Meridional, que hoy es la Iglesia Anglicana de África Meridional. Entonces, Desmond Tutu, pues también es un personaje muy importante y, como mencionábamos, reconocido igualmente con el Premio Nobel de la Paz en 1984. Entonces, vuelvo a Johannesburgo y a la figura de Mandela, porque pues me gustaría compartirles que en esta ciudad el legado de memoria histórica que guarda respecto del apartheid es importante y se manifiesta también al haber sido el escenario, pues, de momentos clave en la vida de Mandela. Por mencionar solo los más importantes, pues para no extendernos tampoco en la biografía de Mandela, pero fue en Johannesburgo donde en 1941 conoció a Walter Sisulu, que es un personaje clave de su iniciación política. Sisulu identificó en Mandela a un joven con gran liderazgo y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, con lo que empezó así su actividad política y esa transformación ideológica que también tuvo Mandela. Y más adelante, en 1952, ese joven Mandela llevó a cabo otro acto de provocación. Fundó en Johannesburgo un bufete de abogados que defendía las causas de los negros y además lo abrieron justo al lado de la sede de los tribunales. Otro sitio que nos recuerda a Mandela es la Corte Constitucional de Sudáfrica, en donde, además, ahí les va el otro dato, no solo estuvo preso él, sino también Mahatma Gandhi. Así es, el líder indio vivió en Sudáfrica entre 1893 y 1915, más o menos un total de 22 años en los cuales pues luchó por los derechos de la población hindú asentada en África. Y como lo hemos venido comentando, pues ahí este tema del racismo en Sudáfrica afectó principalmente a la población negra, por supuesto, pero también se extendía a cualquiera que fuese considerado no blanco, y entre estos estaban indios y malayos. Entonces, en el marco de esa lucha, Gandhi pues, fue encarcelado en lo que hoy es la Corte Constitucional del país. Y bueno, los visitantes pues pueden hacer el recorrido por el Old Fort, que son los edificios de la prisión, y ahí pueden ver las celdas. Y después también hay un recorrido por la corte, y que tiene como característica estar construida con ladrillos de la antigua cárcel. Y finalmente, pues no puedo dejar de mencionar que luego del juicio de Rivonia, que tuvo lugar entre 1963 y 1964, en donde Mandela y otros 7 de sus compañeros de la resistencia pues fueron condenados a cadena perpetua, se les recluyó en la prisión de Robben Island, que era una cárcel como el Alcatraz de Sudáfrica, pues más o menos. Y ahí estuvieron sometidos a trabajos forzados, a humillaciones y maltratos diversos. Pues es un lugar emblemático, ¿verdad? Y profundamente simbólico para la causa de la liberación, que los viajeros pueden visitar en este recorrido y que se encuentra, por cierto, a 12 kilómetros de Ciudad del Cabo. Entonces, tras 27 años de reclusión, Mandela por fin fue liberado el 11 de febrero de 1990 y electo presidente de su país el 10 de mayo de 1994. En 1995 tuvo lugar en el estadio Soccer City de Johannesburgo la Copa Mundial de Rugby, esta que se recuerda, a lo mejor algunos de ustedes vieron la película Invictus. Años después, este mismo lugar será también la sede de la Copa Mundial de Fútbol del 2010, a la que también asistió Mandela, aunque pues ya era muy mayor. Y por último, también este lugar fue importante porque fue en el estadio en donde al morir Mandela se realizaron sus funerales en el 2013. Gracias, Luz. Bueno, yo los vuelvo a traer nuevamente a nuestro viaje. Queríamos mostrarles también un poco el tipo de hotelería que se puede encontrar. Como les dije al principio, ya es permitible, digamos, ¿no? Viajar con cierto nivel de lujo.
Todos los hoteles van a ser categoría de estrella superior y por eso es en todo el sentido de la palabra un viaje de lujo. Entre todos quisiera destacar el Hotel Bushman's Club Wilderness Reserve, este lodge familiar y oasis ecológico que se encuentra en una reserva privada de 7.500 hectáreas en las cuales hay más de 130 antiguos yacimientos de arte rupestre que por supuesto son declarados patrimonio y cuya datación está en 10.000 años aproximadamente. En este lodge hay un arqueólogo local que acompaña el recorrido a ver todos estos petroglifos. Y además, pues es una oportunidad única de convivir con la cultura San, que es étnicamente khoisan. Bueno, y en cada habitación y en todos los espacios públicos del lodge se ha seleccionado pues cuidadosamente la decoración, entonces uno puede ver colecciones de arte, antigüedades, muebles, todo, digamos, para celebrar la historia y la cultura de la región. Es como intentando mimetizarse con el ambiente. Luego partiremos al Parque Kruger, que es la reserva más importante de Sudáfrica y una de las más grandes de todo el continente africano. Cuenta con cerca de 2 millones de hectáreas, todas las especies emblemáticas de los safaris, como por ejemplo el elefante, el león, el leopardo, el guepardo, búfalo, jirafa, hipopótamo, cebra, bueno, los 4 grandes, comparten todos ellos la sabana con pues otra serie de mamíferos y variedades muchas de aves. Entre todos los animales merece mucho la pena también reconocer y conocer el rinoceronte porque en este parque viven los últimos grandes grupos de su especie. Lamentablemente se encuentran al borde de la extinción, entonces pues todo el trabajo que se hace en el parque por su recuperación y pues, por tenerlos ahí y tratar de multiplicarlos y de reproducirlos, pues es bastante importante. Este parque Kruger es un parque con una gran riqueza de ecosistemas porque alberga desde la típica sabana, o sea, lo que usted se imagina como típica sabana, pero también ríos y bosques fluviales y bueno, pues las especies arbóreas como es los famosos boabab, que bueno, aquí no son tan grandes como en otros países africanos, pero pues también las podemos ver. Es importante mencionarles también que el alojamiento es dentro del Parque Kruger en reserva privada. ¿Y esto por qué es importante? Porque el parque lo cierran a las 5 o 6 de la tarde y a los que no se están hospedando dentro del parque los hacen salir. Nosotros, pues como sí nos estamos hospedando dentro del parque, pues no tenemos que irnos. Además de disfrutar el safari, pues en el Kruger vamos a tener también la oportunidad de hospedarnos específicamente en el Mduli Safari Lodge, que es un proyecto comunitario que tiene una vasta y muy bonita historia. Pues un resultado, digamos, bonito. Resulta que en 1968 el gobierno del apartheid expulsó por la fuerza a la comunidad Mduli del parque. Y tras una larga batalla por la restitución de sus tierras, en 1998 se les concedió el título de propiedad. Entonces, en esta zona se le conoce ahora como la Reserva Mduli y allí se encuentra el hotel. Entonces, esta comunidad pues se beneficia del funcionamiento del hotel, entonces recibe sus beneficios sociales y económicos directos, pero también otros indirectos, todo ello de las operaciones del lodge. Así es que, bueno, con este parque Kruger, con toda la historia que Luz de María nos acaba de contar sobre desde la cuna de la humanidad, o sea, desde el inicio de nuestra especie hasta los acontecimientos más impactantes del siglo XX y construyendo la historia en el siglo XXI, pues concluimos este conversatorio que hemos querido compartir con ustedes para contarles en qué va a consistir el viaje a Sudáfrica y que vean que es un país, digamos, que ofrece una experiencia de vida única. Y como han podido también darse cuenta, es un recorrido pues, que va por milenios, o sea, es muy rico
es muy profundo, es un viaje impactado por una naturaleza que se impone, que es salvaje, pero además también tiene buena vida, buena cultura, vinos, gastronomía, música, es decir, es un viaje completísimo porque es que el África es eso, el África es despertarle a uno todos los sentidos. Entonces, bueno, pues para los que estén interesados, salimos el próximo 26 de diciembre, vamos a pasar Año Nuevo en medio de este inmenso, inmenso escenario.